Muchas gracias, Fernando. Y en primer lugar, te quiero agradecer muy sinceramente no solo esa presentación, que la tienen que deflactar ustedes para obtener la realidad por la amistad que él mismo ha reconocido y que yo ratifico, pero estoy muy agradecido de poder estar con todos ustedes y además en el primer acto con motivo de los 90 años de la profesión, 90 años oficiales. Por tanto, en primer lugar, mi más sincera felicitación y, desde luego, larga vida a esta profesión, porque yo, como demandante de muchos de sus servicios, no puedo más que ratificar su eficacia, eficiencia y resultados muy positivos. Realmente me ha gustado mucho el título, que no lo he puesto yo, de la ponencia, Los fantasmas de la economía española, porque efectivamente, tradicionalmente estamos sufriendo esos fantasmas, pero desde luego se manifestaron intensamente a lo largo del siglo XIX y desgraciadamente se siguen manifestando actualmente. La quiebra de la hacienda pública, el altísimo déficit y deuda provocada por diferentes acciones a lo largo del siglo XIX llevaron incluso a establecer leyes desamortizadoras para tratar en gran medida de obtener fondos para financiar esa quiebra. La intervención en la actividad económica, la falta de confianza en la empresa y en el empresario, la vulnerabilidad energética, los problemas de población ya se manifestaban en el siglo XIX. Y en algunas ocasiones los hemos más o menos solventado o resuelto, como en el modelo Aznar-Rato, etc. Pero, desde luego, hay que tener en cuenta que esos fantasmas siguen ahí. Y también siguen los arbitristas. ¿Qué es eso del arbitrismo? Pues aquellos que encontraban soluciones mágicas para esos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, en el siglo XIX, se propuso, con un estudio, hacer navegable el Manzanares, unirlo con la costa. Y les puede parecer increíble, pero esas soluciones mágicas se siguen proponiendo también en la actualidad. De tal manera que nos estamos enfrentando inadecuadamente a nuestros fantasmas. Y desde luego es nuestra obligación denunciar que esos fantasmas siguen vivos, que en muchas ocasiones cada vez tienen mayor salud o mejor salud y que, por tanto, hay que acabar con esa situación. ¿Y cuáles son estos? Pues en un brevísimo análisis, en primer lugar, la inseguridad jurídica. Se está incrementando enormemente y está en peligro claramente el Estado de Derecho. Ya no hay separación de poderes y, evidentemente, ya estamos creando una inseguridad que penaliza las decisiones de consumo, pero, sobre todo, todas las inversiones están claramente en entredicho. Realmente no hacemos más que mandar mensajes negativos a los inversores internacionales. El último ha sido ese impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas, que además prácticamente tiene efectos retroactivos, porque sí, y luego lo van a analizar. Técnicamente se devenga el último día de mes, pero no se puede aprobar unos días antes. De tal manera que hay que poner claramente de manifiesto que no sabemos exactamente a los empresarios qué nos va a ocurrir o qué les va a ocurrir en los próximos meses. Y eso, evidentemente, ha trascendido a nivel internacional y la inversión extranjera se está retrayendo. Pero ¿cómo es posible que se plantee incluso la posibilidad de no poder vender viviendas a los inversores extranjeros? ¿Cómo se están poniendo problemas a las inversiones turísticas en Cataluña, etcétera, etcétera? Estamos ante una creciente inseguridad jurídica y una justicia que tiene algunos problemas. Para que sea eficiente desde el punto de vista económico, la justicia tiene que ser rápida, predecible y ejecutable. Ahora se están realizando juicios de procesos que se iniciaron hace más de 12 años. En segundo lugar, a mí me preocupa muchísimo porque pienso que es un derecho natural y, si no, si ustedes tienen alguna mascota lo pueden ratificar, está claramente en entredicho el derecho de propiedad, el derecho fundamental para favorecer el esfuerzo y la superación. Y en este sentido hay que tener en cuenta que, por ejemplo, uno ya no tiene asegurado su casa. ¿Cómo es posible que desde el propio gobierno se hable de los derechos del ocupa? Lo que tendría es que garantizarse una ejecución de sentencia inmediata, como ocurre en el Reino Unido. Luego, por otro lado, ese ocupa puede ser también un inquilino que no pague. También se le ha favorecido con medidas recientes. O cómo se puede regular o limitar el incremento de los alquileres. ¿Cuál es el resultado? Que normalmente, como los arbitristas, se penaliza al supuestamente beneficiado. No sé si han visto los últimos datos de alquileres. Había una
contracción de la oferta de casi el 40%, claro, hay muchas menos viviendas en alquiler y eso ha provocado un incremento de la economía sumergida y de las libres, un incremento espectacular de los alquileres. Por tanto, el derecho de propiedad es esencial para el desarrollo de un país y para garantizar que se puede uno beneficiar del esfuerzo personal, y en este sentido está claramente en entredicho. ¿O qué es en un país que defiende la propiedad privada una vivienda vacía, como se está penalizando? Yo lo entiendo en el caso de Venezuela, pero aquí no. Esa vivienda puede estar para mis hijos, para mis libros, para lo que me dé la gana. Yo entiendo viviendas que están a la venta y no se venden, o que están en alquiler y no se alquilan, cosa que es muy difícil en la actualidad, todo lo contrario. Pero yo no entiendo ese concepto. Son ataques permanentes a la propiedad privada. Y ratificando y profundizando en lo que decía magistralmente nuestro presidente Fernando Santiago, se está demonizando una vez más la actuación del empresario. El empresario, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Y sobre todo si está en competencia, ¿cómo se debe favorecer? Producir eficientemente bienes y servicios, pagar sus impuestos, generar empleo y remunerar a sus accionistas, evidentemente. Y si cumple ese papel, no tiene nada que volver a la sociedad. Es un papel exquisito y fundamental, porque es el que de verdad crea riqueza. Esos ataques, no ya al empresario en términos generales, sino con nombres y apellidos, es típico, por ejemplo, de un triste régimen, que fue el régimen nazi, de penalizar y señalar a personas determinadas. Estamos, una vez más, con un exceso de regulación. Y además esta regulación, en la mayoría de los casos, que prohíbe muchísimas actividades, es claramente creciente. Se ha demonizado recientemente el sector comercial por decir que los empresarios en general, y ya los del comercio especialmente, son los culpables de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, como dijo el propio presidente del Gobierno hace unos días. Bueno, pues un estudio reciente del Instituto de Estudios Económicos demuestra que el exceso de regulación de todo tipo, de seguridad medioambiental, etcétera, la entrada en vigor del impuesto desafortunado en este momento sobre plásticos, eso provoca un coste en el sector de la distribución comercial de 8.200 millones de euros. Se estima que si eso prácticamente desapareciera, el IPC bajaría automáticamente 1,9. Eso sí que son medidas para luchar contra la inflación. Que la renta disponible de cada español aumentaría 400 euros y que encima la recaudación fiscal aumentaría 600 euros porque el mecanismo, la actividad sería mucho más eficiente. Evidentemente, y lo van a ver ustedes en detalle con mi compañero de colegio, Nacho Rejarabo, para mí Nacho, no Ignacio, que tenemos un exceso de presencia del sector público en la actividad económica, parecida a lo que ocurrió en el siglo XIX, aunque la presencia directa era muy inferior. Jamás pensé yo ver que el gasto público superase el 50%. Jamás, se lo digo muy sinceramente, y ahora lo supera significativamente. Nunca pensé que la deuda pública alcanzaría los niveles de 1898. Pues ya lo hemos superado con esos 1,4 billones, que es, depende el PIB por el que dividas, pero del orden del 117% del PIB. Jamás pensé que eso sí era un objetivo de este gobierno, aumentar la presión fiscal. Pues miren, lo han conseguido, ya está por encima de la media europea, está en el 42%, lo que es la propia presión fiscal, frente a un 41,7%. Ha aumentado 10 puntos en los últimos años. Pero es que además, si tenemos en cuenta nuestro poder de compra, paridad de poder de compra, etcétera, es un 56%, según datos también del Instituto de Estudios Económicos, superior a la media europea. De un análisis de competitividad fiscal que realizan organismos internacionales, de 38 países somos el 34. Estamos a la cola, no somos atractivos desde el punto de vista fiscal. Y eso que resta competitividad. Y eso disuade a inversores extranjeros a venir a nuestro país. Eso sí, hemos creado una gran cantidad de empleo público, prácticamente el 60% del empleo que se ha generado últimamente, y en este momento ya somos 3,2 millones, no de funcionarios, sino de empleados públicos, que es absolutamente absurdo. Y el crecimiento, luego lo veré, recientemente solo se debe al gasto público. Seguimos sufriendo o estamos incrementando una importante vulnerabilidad energética. Precisamente empezamos la carrera, Nacho y yo, hablando y sufriendo la crisis del petróleo del 73. Bueno, pues no hemos resuelto
significativamente nuestra dependencia de los hidrocarburos. Hemos reducido el petróleo al 40%, pero lo hemos compensado con gas. Y además, las desafortunadas decisiones en este caso de política internacional, que recientemente ha provocado nuestro gobierno, nos ha incrementado esa vulnerabilidad. Porque es verdad que hay que fomentar las energías renovables, pero mientras no favorezcamos y aceleremos para reducir costes la producción de hidrógeno, no podremos optimizarlas. Porque ¿saben ustedes la energía eólica cuando se produce básicamente? De madrugada, que es cuando sopla el viento, que es cuando menos se necesita. Y en ese caso hay que tener parados los molinos. Si desarrollamos el hidrógeno podemos optimizarlo porque la almacenaremos en forma de hidrógeno y luego podemos producirlo. Y desde luego hay que alargar la vida útil de las centrales nucleares ya. Es que además Europa ha dicho que la energía nuclear, como no podía ser menos, es una energía limpia, claro, no emite CO2. Pero aquí no se ha aceptado por razones estrictamente demagógicas, por populismo. Es el único país que no lo ha aceptado. El 70% del coste del kilovatio hora de origen nuclear es la amortización de la inversión, que es muy alta. El combustible y la operación de mantenimiento es muy baja. Si esas centrales están ya amortizadas, van a producir una energía muy larga. Alarguemos la vida útil 20 años, van a producir una energía muy barata. Pero es que además no es ninguna barbaridad, es que las centrales nucleares se construyen de 2 en 2 para aprovechar curvas de aprendizaje. Las gemelas de las españolas, que saben ustedes que son General Electric y Westinghouse, están en Norteamérica. Se les ha alargado la vida útil hasta 60, 80 años, no solo 45. Tenemos una enorme rigidez del mercado de trabajo que además se ha incrementado significativamente. Este es otro de los fantasmas tradicionales, que cuanto más protejas al trabajador, ¿qué haces? Menos empleo generas, obviamente, y además solo proteges al que ya está trabajando. Y en este sentido me parece una auténtica barbaridad toda la última reforma laboral, que lo que ha hecho es terminar con unos contratos imprescindibles para la economía española, el contrato en obra, el contrato temporal, en una economía tan estacional como la nuestra. Y se han inventado ese fijo discontinuo al que luego me referiré básicamente al analizar la fiabilidad de nuestras estadísticas. De tal manera que nosotros lo que necesitamos es un mercado flexible, que los empresarios puedan contratar sin el miedo a no casarse, o peor, con el trabajador, en los momentos de expansión, etcétera, etcétera. Porque ¿qué había conseguido la reforma laboral anterior? Reducir, y no se asusten, lo que denominamos los economistas ley de Ockham, la relación entre el crecimiento del PIB y la generación de empleo. Antes de la reforma del año 2012, el PIB tenía que crecer un 2,5% para generar un empleo neto. Ahora, antes había bajado con esa reforma al 0,1 y ahora sigue camino otra vez del 2 y pico %. De tal manera que lo que hacemos es, con esa reforma laboral, penalizar el empleo y favorecer el desarrollo de la economía sumergida. Porque además tengan ustedes en cuenta que es un auténtico problema el salario mínimo interprofesional, sobre todo para ustedes. Porque no es verdad que se haya subido a 1.080 euros al mes, se ha subido a 1.260, porque son 14 pagas. Y todas las comparaciones internacionales se hacen con 12 pagas. ¿Que saben ustedes cuánto les va a costar a ustedes como empresarios? 20.000 euros. Es una barbaridad que nuevamente lo que hace es penalizar el sector servicios, básicamente, el que es muy difícil compensarlo con incrementos de productividad. Ya no digamos limpieza, servicios domésticos, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que tenemos y necesitamos es un mercado ágil y flexible, todo lo contrario a lo que estamos estableciendo en la actualidad. No es posible escuchar que el sistema financiero gana el dinero sin hacer nada. El sistema financiero es fundamental para conectar el ahorro con la inversión, para financiar las actividades. Ojo, una de las leyes que en este momento más se ha criticado es la ley hipotecaria, que tiene más de 160 años, es de 1861. Esa ley hipotecaria que ha permitido que la mayor parte de nosotros podamos tener acceso a la propiedad, cosa que antes era imposible, desde el siglo XIX. De tal manera que ahora se está criticando y se está poniendo en entredicho que hay que topar el coste de las hipotecas, cuando desde la televisión con Fernando, eso hace mucho tiempo, veníamos diciendo que recomendábamos que se pasaran a tipo de interés fijo los variables cuando era muy atractivo. O sea, que lo que hay es que mejorar la información. Pero, evidentemente, no se puede demonizar en este caso a un sector claro y concreto. Y dirán ustedes, es mucho 9.000 euros, y yo no quiero 9.000 millones de euros de beneficio, yo no quiero defender a nadie, porque también tengo una crítica importante respecto al trato que nos dan últimamente los bancos. Pero decirles que con esos 9.000 millones
no cubre el coste de capital el Banco Santander en España. El coste del capital está entre el 10-12 y aquí es el 7,60 la rentabilidad. Simplemente porque ustedes sí que son expertos en el asunto. Insisto, no pretendo defender a nadie. Tenemos un grave problema de envejecimiento de la población. Afortunadamente, cada vez vivimos más, pero evidentemente eso genera unos problemas que te obliga a adaptarte. ¿Saben ustedes, después del COVID, que ha bajado la esperanza de vida un año y algo, ¿saben ustedes cuántas horas vivimos? 725.000. ¿Saben ustedes de esas 725.000 cuántas horas trabajamos? Uno de cada 1,2, porque 1,2 no trabaja nunca. No, claro, no, evidentemente. Si echan ustedes las cuentas. Bueno, pues trabajamos máximo 60.000 horas, 35 años. De tal manera que con el 8,5% de tu esfuerzo es imposible financiarte toda tu vida y a 1,2 personas más. Es imposible. Por tanto, hay que buscar soluciones. Eso tiene efectos en las pensiones. Evidentemente que hay que analizarlas en profundidad y llevar a cabo reformas serias, básicamente retrasando la edad de jubilación. A la sanidad, porque la mayor parte de estos mayores que tenemos enfermedades crónicas, hemos pasado de un sistema sanitario de enfermedades agudas a un sistema sanitario de enfermedades crónicas. Además, los avances, afortunadamente, tecnológicos, muchas enfermedades agudas mortales las han convertido en crónicas, afortunadamente, pero todo eso significa un incremento espectacular de los costes que obliga a que a una colaboración público-privada. Y, sin embargo, nuevamente, se está penalizando la colaboración público-privada. Lo que necesitamos los españoles es una sanidad eficiente, pública y privada, evidentemente. Yo lo que quiero es un buen médico, de tal manera que el Sistema Nacional de Salud solo es sostenible con una colaboración público-privada. ¿Y qué se ha hecho, por ejemplo, en Valencia? Y además diciéndolo, no es por razones económicas, no es por razones técnicas de sanidad, sino por razones políticas. Acabamos con los conciertos privados, por ejemplo, en el Hospital de Alcira o en el de Torrevieja. Asimismo, hay que tener en cuenta que estamos bajo la tutela y el peligro de la urgencia climática. La urgencia climática básicamente es un sistema para conseguir e imponer el totalitarismo, para prohibir. Realmente yo soy partidario del desarrollo sostenible, pero como un equilibrio muy difícil entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si tú incides en exceso en uno de los vértices, el modelo colapsa. Y vamos camino del colapso con la Agenda 2030, que es un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque claro que está subiendo la temperatura, como ha subido 500 veces antes. ¿Cómo iban los romanos? Desnudos. ¿Qué pasó después? Una miglaciación. El Támesis estuvo helado hasta el siglo XIX. De tal manera que es una razón básicamente, según los grandes científicos, física, natural, es la inclinación del eje de la Tierra, la cercanía al Sol, las nubes, etc. Por tanto, la pregunta es, ¿todos los recursos financieros que dedicamos para evitar esa situación, a dónde van a ir? Al mar, nos vamos tirando. Lo que habrá es que dedicar recursos a prepararse para vivir con un poco más de temperatura, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que básicamente está provocando? Un prohibicionismo absoluto. Va en contra de la libertad, te dicen lo que tienes que comer, cómo tienes que vestirte, etc. Que es lo que el señor Garzón hace ya prácticamente, es lo único que hace, desgraciadamente. De tal manera que tenemos una serie de fantasmas creciendo de una manera, además, claramente incremental y que penalizan nuestra actividad económica y nuestra vida. Pero es que además no tenemos, y concluyo, información estadística. ¿Por qué? Porque por vez primera estamos teniendo dudas respecto a la realidad de las estadísticas. Es verdad que técnicamente hemos crecido el 5,5% en el año 2022, igual que el año anterior. ¿Pero qué es lo que se ha producido? Si no hubiera crecido nada la economía en el año 2022, hubiéramos crecido un 3,6%, porque es el crecimiento medio lo que se mide. Y el año 2021, que veníamos de haber sido el país que más se había hundido en el año 2020 de toda la OCDE, pues te generaba ya un efecto arrastre. Pero a mí lo que me preocupa es que, ¿saben ustedes? En el tercer trimestre se publicó un crecimiento al 0,2, luego se ajustó al 0,1, el consumo privado pasó del menos 0,1 al menos 1,1. Una revisión importante, ¿eh? Pero es que en el dato que se ha publicado en el cuarto trimestre, el 0,2, clarísimamente ya decía que la información era incompleta, no tenía en diciembre y que se revisará. Me atrevo a decir, y me apuesto con ustedes, picho tortilla, a que se revisará al 0 o negativo.
acuérdense de esto que les estoy diciendo. Los datos de paro, es que los parados, esas personas que tienen contrato fijo discontinuo, que no hacen nada y que están cobrando el paro, no son parados, técnicamente. Y eso se estima, la ministra dice que no puede calcularlo. Diferentes instituciones han calculado unos 600.000, los que de verdad están parados, además de los que ya tenemos. Que en cualquier caso somos el primer país, solo utilizando los datos oficiales, el primer país en paro de Europa. De tal manera que eso sí que es un gravísimo problema y no se resuelve con los fijos discontinuos. Claro, también podemos resolver el problema sanitario con sanos discontinuos. Y ya se ha acabado, no necesitamos el Sistema Nacional de Salud. De tal manera que realmente lo que necesitamos es unas respuestas racionales, adecuadas, nada arbitristas a los graves problemas que tiene la economía española. Porque además la economía española y la sociedad en su conjunto es muy agradecida. Cuando se han aplicado políticas racionales y creíbles y se ha favorecido la libertad, la sociedad ha respondido muy positivamente. De tal manera que yo les animo, a través de sus contactos empresariales, etcétera, a dar ánimo a esos empresarios que en este momento lo están pasando tan mal y que es posible tener otro escenario. Muchas gracias.